FM 89.1, Radio Universidad. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. José Fernández te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ahí estamos. Tratando de entender un poquito esto. Yo entiendo que hay un montón de impuestos, pero nadie paga tanta cantidad de impuestos juntos, ni mucho menos, ¿no? Hay varias cuestiones para considerar. Hay una decisión distalar, que en la Argentina tenés muchos impuestos y que pagás mucho. Las dos cuestiones, ¿no? Uh-huh. En la primera de las cuestiones hay muchos impuestos. Mira, varias cuestiones para decir. Primero, nosotros comparamos con Brasil. Emulamos el mismo listado. Nos dio 135 porque nos aburrimos de buscar. ¿Por qué? Primera cuestión a decir es, no es distinto que en otros países con las características federales como de la Argentina. Segundo, ¿por qué no es distinto? Porque básicamente incluyen una cosa que no se considera impuestos, que es básicamente las tasas, contribuciones y derechos, que son el 70% de los que están incluidos en ese listado de 165 o 164 para ser preciso. ¿Qué es una tasa? Es una cosa que recibe una retribución como contraprestación, a diferencia de la imposición, del impuesto, que no tiene esa característica. Por ejemplo, la tasa de cementerio. Y si yo tengo un familiar en un nicho de un cementerio, pago una tasa. Si Claro. no lo tengo, no. Si yo construyo, pago una tasa. ¿Por qué? Porque se presume que si construyo, ahí voy a hacer percha a la vereda, entonces va a tener que venir la MUNI a arreglarla. Claro. Yo no pago. De esos, no sé, deben sumar 90 entre derechos, contribuciones y tasas. Los meten todo en la No, bolsa. lo que pasa es que los que están preocupados por los impuestos seguramente tienen un nicho, tienen obra en construcción, Claro. ¿no? Digo, bueno. Ayer me pasó una cosa muy sintomática, y yendo un poco más con precisión a lo que vos me preguntabas. Cuando mando el informe me escribe un periodista y me dice, pero yo no le puedo explicar a mi mamá que que ella cree que paga 165. Te apuesto que paga menos de 10, le dije. Y empezó a enumerar, llegó a 5. Mira, claro. Porque, claro. a ver, además la tercera cuestión que habría que decir es, si vos mirás la estructura impositiva que pasa en la Argentina y pasa en Brasil también, en realidad el 90% de la recaudación nacional son 5 impuestos. 5. El 95 son 6. O sea, Mirá. tenés muy concentrado, que claro, son todo el lo que pagamos, el 5%. IVA, ganancias, Claro. digo, es eso, bienes personales que los paga, que ya es bastante poco, pero supongamos, incluido bienes personales, el sexto, justo bienes personales, combustibles, derecho a exportación, que no lo pagamos en general, pero está incluido porque tiene un volumen de recaudación importante. En la provincia pasa lo mismo, 3 impuestos son el 90% y 4 son el 97, el 98 para ser preciso. Sí. ¿Qué es? Automotor, ingresos brutos, que también si tenés una actividad pagas ingresos brutos, y sellos creo que es el tercero. Uh-huh. Y que lo pagás si tenés alguna actividad en particular. Y el inmobiliario. Esos son los 4 que suman el 98%. Y en la nivel municipal te pasa lo mismo. 2 tasas son el 85%. ¿Cuáles? ALSMI o ABL sería acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es alumbrado, barrio y limpieza, y tasa de seguridad y higiene, que es una tasa que paga la empresa por la actividad económica que desarrolla. Tenés entre tasas e impuestos el 90% recaudado en 10 casos. Por eso yo le decía 10, porque sabía que básicamente son los 10 que pagamos. Incluso alguno puede no pagar alguno de esos, pero Claro. más o menos tenés eso. Entonces, hay una intencionalidad de que vos creas que pagás un montón de impuestos y cada vez que vas a pagar putees por los 165 que no pagás. Claro, pero por ejemplo, yo ayer leía, vos comparabas con Brasil recién, pero Uruguay, por ejemplo, tiene, según el Producto Bruto Interno y una comparación, tiene un porcentaje mayor de pago de impuestos que la Argentina. Sin embargo, los tipos que se quejan de los impuestos se van a vivir a Uruguay. Contámela. Claro. Eso, hay 2 cosas. Primero, tal vez tenga en cantidad menos impuestos por la estructura que tiene Claro. Uruguay, que es unitaria. Cantidad de impuestos. Pero esto Claro. que vos decís es mucho más importante. Hoy una compañera de la mañana decía, pero en realidad lo importante es cuánto pagás. ¿Cuánto pagás? cómo No, ¿qué está cantidad de dividido. impuestos pagás? Claro. O sea, Y efectivamente la Argentina está por debajo de todos los países europeos, obviamente 10 puntos, ¿no? Está por debajo de Brasil y Uruguay. En los datos de la OCDE no son nuestros, no Sí, están sí. sesgados y demás. Son integrados porque de hecho en Brasil el IVA es estadual, o sea, es provincial, con lo cual si no se hubiese estado calculado sería mucho peor, la presión fiscal sería de 50 más o menos, no lo es, está incluido dentro del 33, creo que es la presión fiscal, 33.6.
La Argentina está en 29 aproximadamente, Uruguay está aproximadamente en 30. Sí, no se entiende muy bien por qué, y yo creo que también tiene mucha intencionalidad política esto de decir me voy a Uruguay, los datos tampoco muestran que se están yendo mucho a Uruguay. Me imagino que por esto, Uruguay sí lo que ha hecho en este último tiempo es te exime de impuestos si vos venís de afuera en los primeros 2 años, creo, supongamos. Entonces te seducen a que vayas porque quieres una... Eso se llama a nivel global, no es un problema de la Argentina con Uruguay ni de la presión fiscal de la Argentina. Se llama dumping fiscal. En Europa mirá. lo tienen ese problema con Irlanda, lo tienen con Países Bajos, que hacen eso. Entonces, fíjense cómo España putea a Países Bajos, y Países Bajos le dice, ustedes vayan a laburar. Esa es la discusión que hay en Europa hoy, que acá no llega, pero... No digo, tan... pero bueno, y después hay cosas de errores en esa lista que están inflados porque ponen ganancias 2 veces, cuando la ley de ganancias es una sola, y si quieren poner las 4 categorías son 4, no 2. Bueno, ponen 2 porque... ha tirado de las patas, por lo que lo van mide. sumando. Claro, ponen aportes y contribuciones que son seguridad social, que tiene que ver, no es un impuesto, ¿no? Digo, o, por ejemplo, en realidad no son ni 164, deberían ser algunos más, porque o casualidad se olvidaron, por ejemplo, el impuesto sobre las LELIC o las de tarjeta de crédito que son de la Ciudad de Buenos Aires. Mira. Claro, el 1,2%, ¿no? Que cobran a los porteños. Para. Sí. Claro. ¿Vos estás insinuando Había que que inflar los la impuestos de lista, la pero ciudad tampoco no los tanto. están nombrando? No. Por eso había que inflar la lista, pero tampoco tanto. Podríamos evitar algunas. Podríamos hacer una comparación que los 164 impuestos son casi como los 70 años de peronismo. Más o menos. Hace un ratito me puse, porque soy un obsesivo psicópata, me puse a listar todas las tasas, contribuciones y derechos de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad anoche, en una cena, nos pusimos a hablar y digo, pero faltan estos 2. Y ahí nos dimos cuenta que faltaban los 2 impuestos de la ciudad, y los repasé, tienen 35. Y tiene lo mismo que tiene cualquier municipio. Si quieren reclamar por la cantidad de impuestos, tasas y derechos, vayan a verlo a la resta. Porque además seguramente la mayoría de los que reclaman viven en Capital, ¿no? Supongo. Exactamente, pero bueno. Pero además, Capital tiene otra característica. Como es sede, por ejemplo, de las empresas, capta recursos que básicamente no sé si les correspondería. Si yo tengo la sede acá en la empresa, en la capital, pero produzco en la provincia de Buenos Aires, supongamos. Sí. Y por la legislación que tenemos, la Ciudad de Buenos Aires capta, por ejemplo, a través de ingresos brutos o a través de las tasas que cobra la reta acá en la ciudad. Claro. Y la provincia la debe pasar en buena medida, ¿no? Depende del convenio multilateral, pero bueno. Claro. En buena medida no. No sé qué pasa, por ejemplo, cuando te hacen una multa en una autopista, por ejemplo. No, bueno, no están incluidas allí las multas, para ser honesto, no están incluidas o sea dentro que de las más impuestos. 165 y ¿Te no das cuenta? están, porque eso no es impuesto. Ahí fueron un poquitito más rigurosos. Bien. Y claro, porque ahí ya paga solo el una infractor, exageración. digamos. Ahí paga el infractor, claro. Claro, pero eso es una imposición que no tiene características de impuesto. Ahí La BTV, por ejemplo, la BTV del auto. Es provincial, sí, debería estar incluida. Debería estar, claro. Sí, creo que es una contribución. Pero hay parte de la trampa, porque ahí solo paga el que tiene auto. Lo que vos contabas al principio. Pero todos los impuestos y tasas claro. Sí. O sea, derecho de exportación, yo no lo pagué nunca en mi vida. No, yo tampoco, la verdad que no. El IVA no es el único que pagamos IVA, sí, todos. sí, El impuesto a las embarcaciones, por ejemplo, no lo pagamos. Ayer, por ejemplo, lo escuchaba hablar a Cristiano Ratazzi, que estuvo en la TV pública, hablando con periodistas que no eran afines a este tipo de cuestiones, y se armó un lindo debate. Y él decía que, por ejemplo, el IVA era el único que no es distorsivo, porque uno paga según lo que consume y demás, y todo lo demás. Ahora digo, para mí es el peor de todos, porque es el que pagamos todos. Paga el que menos tiene y paga, genial. ¿no? Es genial, la verdad que el comentario Defendía el IVA, defendía el IVA. No, pero a ver, la cuestión más importante de todo esto, la conclusión, si quieren, de todo este berenjenal, ¿por qué hay toda esta discusión? ¿Por qué la instalación constante de que pagás mucho y hay muchos impuestos? Porque sí pretende ocultar un problema que sí tiene la Argentina y que es más grave incluso que en otros países, es la progresividad / regresividad. Uh-huh. La Argentina, el problema que tiene es que los pobres pagan mucho porque el IVA sobre su consumo, sobre su ingreso es un monto muy importante, y el rico está lejísimo de pagar con la misma presión fiscal. Es decir, ¿tenés presión fiscal alta? No. ¿Tenés presión fiscal
muy alta, en los deciles bajos sí, y en los altos no. Este es el problema sobre el que tenés que trabajar. En la época de Macri, de hecho, fíjense lo que hizo Macri. Quiso eliminar bienes personales y lo redujo de manera sensible. Redujo retenciones. Redujo el impuesto a las sociedades. Todas medidas que lo que hicieron fue profundizar, eliminó ganancia mínima presunta. Todas medidas que profundizaron la regresividad en nuestro país. Entonces, bajo la excusa de que tenías muchos impuestos o pagabas mucho, le perdonó impuestos a los ricos. Es obvio, y sí. Esto es lo que no puede pasar. Sí. Yo, a veces cuando escucho, por ejemplo, a un chico que maneja una moto de manera totalmente informal, que no tiene seguro, que no tiene vacaciones, que no tiene nada, y te dice que lo va a votar a Milei porque estamos pagando mucho impuesto, digo, pensar que el que te está quejando por pagar impuestos es el que no te paga obra social, no te deja tener, ¿no? Una relación de dependencia y más. Pero bueno, así de distorsionado estamos con los medios cuando te meten, medios, redes sociales, discursos y demás, ¿no? Sí, en eso hay que reconocer que han sido muy eficientes, porque ese discurso está instalado, ¿no? Digamos, yo con este periodista que les contaba la anécdota, probablemente la mamá piense que paga mucho y probablemente piense que paga 165 impuestos, y no sé si le corresponde hacer el ejercicio reflexivo, decir, a ver, me voy a sentar a ver cuáles son los impuestos que yo pago y si pago mucho o no. No sé si le corresponde, lo que sí me parece que hay una decisión política de sectores de la oposición, en este caso, y medios de comunicación afines que instalan esa cuestión para que suceda lo que hizo Macri, para que los beneficie con medidas económicas que finalmente no ayudan a la mamá de periodistas, sino que ayudan a los grandes poderes económicos de nuestro país. Uh-huh. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho y de esto hay tanto para contar y demás, qué sé yo, no sé, en fin. Bueno, seguramente lo vamos a seguir con alguno de los otros temas. El tema de inflación, ayer hablaba lo último y no tiene que ver puntual con lo que hablábamos recién. Ayer decían que firman un 60 este año y que sea un 40 el año que viene con una cuestión electoral de por medio. ¿Crees que puede llegar a pasar por ahí o que los números van a ser distintos? Mira, a mí no me gusta mucho pronosticar, porque creo que no es responsable, está jugando con expectativa y demás. Para no huir a la pregunta, de todas formas, el reglamento de expectativa del Banco Central dice 60% para este año, debe estar en 40% tal vez para el año próximo. Es decir, podés decir que tal vez las expectativas puedan ir en torno a eso. Comercio acaba de cerrar una paritaria casi del 60%, que claro, si vos lográs reducir la inflación por debajo de eso, la paritaria va a ser muy buena. Me parece que es un poco la decisión de esta reapertura paritaria que implique que vos no siempre corras de atrás. Uh-huh. Yo era más partidario de un aumento por decreto de los salarios, pero bueno, en fin. Ahora, ¿por qué no me gusta tanto pronosticar en este aspecto? Porque cuando uno va al pronóstico, al diagnóstico, ve un montón de razones por las cuales la inflación, el fenómeno de la inflación, tuvo las características que tuvo. Y algunas de ellas, en marzo tuviste un aumento de 15% en promedio de los productos de precios cuidados, incumpliendo las grandes empresas el acuerdo con el gobierno. Y probablemente lo mismo de no haber hecho con los productos que estaban fuera de precios cuidados. ¿Por qué? Porque sí, porque el presidente dijo vamos a declararle la guerra a la inflación. Eso es muy difícil que yo sepa si en mayo va a suceder o no. Es decir, es una cosa absolutamente arbitraria y nosotros venimos diciendo en CEPA desde hace al menos un año y medio, te diría casi a esta altura del partido, que hay una disociación de la evolución de los costos con la evolución de los precios. Entonces uno tiende a pensar, puede ser 60, a ver cómo se pueden mover los precios, los costos, bla, 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 y tiende a hacer esa asociación y después hay un nivel de subjetividad fenomenal. Ahora, si se reabren las paritarias y hay un bono de 18.000 pesos, uno puede decir, vos ya remarcaste, estamos haciendo esto porque vos ya remarcaste, pero es probable que el sector empresario grande diga, bueno, no, como tienen un manguito más, igual remarco de nuevo. Claro, tal cual. ¿No? Sí, la mentalidad empresarial. La dinámica es difícil de prever. Sí, es difícil. Bueno, igual se cree que este mes se va a desacelerar un poco, ¿no? Ayer lo escuché a Culfas que dijo que iba a estar arriba de 4, quizás está cerca de 5, puede ser. Si eso eventualmente fuera así, te estás reduciendo 2 puntos porcentuales, un nivel muy alto, claro está, pero estás reduciendo 2 puntos porcentuales, lo cual te puede... y además en mayo probablemente tengas incluso menos presiones, con lo cual puedas tener una curva descendente. Ojalá así sería sea. Muy positivo. Ojalá así sea. Hernán, gracias. Abrazo grande. Abrazo grande.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.